Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la provisión de Dios para sus siervos. En el envío de los 12, Jesús enseña principios fundamentales sobre la misión y el sustento de quienes proclaman el Evangelio. El Señor no solo llama a predicar, sino que también establece que aquellos que sirven en su obra son dignos de recibir lo necesario para vivir. La misión no debe ser interrumpida por preocupaciones materiales, porque el mismo Dios que envía a sus siervos provee para ellos. Cristo enseña que el obrero del Evangelio no vive de la caridad humana, sino de la provisión divina que utiliza medios ordinarios para sostenerlo. Al hacerlo, los que apoyan a los siervos de Dios participan de la bendición del reino y se convierten en colaboradores de la verdad. Por otro lado, rechazar a los mensajeros es rechazar al mismo Señor que los envió, con consecuencias tanto temporales como eternas. Este pasaje nos muestra que servir a Dios implica confiar plenamente en su cuidado y reconocer que Él nunca abandona a los suyos. Veamos cómo el Señor dice que el que sirve al Evangelio es digno de recibir su sustento de Él. Jesús no quiere que sus siervos procuren su propio sustento de forma ordinaria, porque esto les quitaría tiempo y les distraería de su misión primordial, que es la de propagar el reino de Dios. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, beberemos o vestiremos? Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Por ello, Dios mismo quiere ser el sustento de quienes Él envía a predicar su evangelio o buena nueva de salvación. Dice Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo, que vuestro Padre Celestial alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lucas 22, 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Así pues, salvo excepciones que Dios permite, en las que los siervos pueden y deben trabajar en contextos de particular dificultad y que sus siervos aceptan con esfuerzo y con gozo, como nos dice Hechos 18, 1 al 5, Pablo fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, con Priscila, su mujer, y como era del mismo oficio, trabajaban juntos, haciendo tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Este texto nos muestra cómo excepcionalmente Pablo dejó el trabajo de la obra de Dios a tiempo pleno porque tenían la necesidad de sobrevivir, y teniendo el oficio de hacer tiendas, trabajó en él durante los días de la semana y solo dedicaba los fines de semana al trabajo de la obra de Dios, a predicar el Evangelio. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia con la ofrenda, con los recursos para poder dedicarse a tiempo pleno a la obra de Dios, dice el texto, Pablo estaba por entero dedicado a la predicación de la palabra.
Así pues, un verdadero siervo de Dios no sirve al Señor por dinero, pero tampoco deja de servirle si éste no está, si no hay dinero, si no hay medios humanos. Un siervo de Dios tiene claro que sirve primeramente al Señor y debe trabajar por su sustento si las condiciones son adversas. Y un siervo de Dios tiene en cuenta todas estas cosas. Jesús quiere que el que sirve al Evangelio sepa que por el hecho de hacerlo es digno de ser sostenido por él a través de los distintos medios que soberanamente quiere usar en su providencia. En Lucas 17 se dice que el obrero es digno de su salario. Y en 1 Corintios 9:7 se dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Por tanto, estos textos subrayan que el siervo de Dios es digno de ser sostenido por Dios mismo para que pueda dedicarse por entero a la predicación del Evangelio. Por ello Dios ordenó a sus siervos que sirven al Evangelio, propagándolo y después cuidando de las ovejas del Señor, les ordenó que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El texto anterior quiere decir que a través de las personas que reciben y se benefician del Evangelio, Dios provee el alimento que sus siervos necesitan. 1 Corintios 9, 7 y 11. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Por tanto, esta es la voluntad del Señor. Y la dignidad del sustento de un siervo u obrero de Dios le viene por la importancia de la misión encomendada por el Señor y por el buen y fiel ejercicio de esa misión. 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En definitiva, aunque Dios usa generalmente medios ordinarios para proveer a sus siervos, porque esta es su voluntad, Él ocasionalmente, excepcionalmente, si así lo cree, puede proveer de manera extraordinaria, puede proveer para sus siervos de la manera que considere conveniente, incluso usando medios extraordinarios. Esto, repito, es de forma excepcional si así Dios lo quiere y si así las circunstancias lo requieren. Dios ha prometido suplir todo lo necesario según su generosa gracia, y eso implica cumplir su palabra como sea conveniente a sus planes y propósitos. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios ha prometido suplir para sus siervos. El Dios que envía, que comisiona a la obra de Dios, ha prometido suplir para sus siervos. Y para ello puede usar medios ordinarios, esto es lo general, o extraordinarios y milagrosos, si a Él le place, para proveer a tiempo para sus siervos.
Tenemos ejemplos en la Biblia de Elías, Primero de Reyes 17:6, que fue sostenido por cuervos en el arroyo de Querit. Y en Primero de Reyes 17:15-16, de nuevo, Elías fue sostenido por la viuda de Sarepta, que le alimentó, y no le faltó ni a ella, a la viuda, ni a el profeta, ni aceite ni harina, pues Dios proveyó de lo uno y de lo otro de forma milagrosa, de forma prodigiosa. Pero no olvidemos que hemos dicho que generalmente, Dios usa medios ordinarios para proveer para sus siervos. Es decir, a través de las ovejas que dan al Señor, el Señor provee o da a sus siervos los pastores. Filipenses 4, 10, 16 y 18. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, aún a Tesalónica. Enviasteis para mis necesidades, a través de Epafrodito, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por tanto, esto es lo normal, lo ordinario. Y el verdadero creyente que ofrenda a Dios de corazón, voluntariamente, conoce los planes y voluntad de Dios, conoce los propósitos de Dios. Y el verdadero creyente provee para Dios, para su obra, sin sentirse en ningún modo obligado o triste, sino que con gozo, con alegría, ofrece y da de lo que a su vez Dios le da a él para la obra de Dios, sabiendo que cualquier cosa que uno da a Dios, Él lo multiplicará en esta vida presente y sobre todo en la venidera. El Señor provee para sus siervos, por tanto, por medios dignos a los que honra y bendice. Esto es muy importante, la dignidad de los medios que Dios usa para que la provisión pueda ser también digna. Estos medios dignos usados por Dios, por su providencia, son personas dignas. Los siervos solo deben aceptar la provisión de Dios cuando ésta proviene de medios dignos. Esto es muy importante. Mateo 10:11. Informaos quién sea digno y posad allí. Si los siervos de Dios tienen la mínima sospecha de la indignidad del que ofrece, no deben tomar nada de ellos. Hechos 8, 18 y 20. Simón les ofreció dinero a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los siervos de Dios deben rechazar cualquier ofrenda que no sea a Dios y sea dada con fe, con una actitud generosa, voluntaria, gozosa, que no sea dada con motivos totalmente dignos. Los siervos de Dios deben rechazar toda ofrenda indigna. Los siervos de Dios no pueden promover que las ovejas den a Dios por razones distintas a las mencionadas. El fin no justifica los medios. Los siervos de Dios deben promover que las ovejas den dignamente para Dios, para que a su vez, dignamente,
sean usadas esas ofrendas por sus siervos. Esto es muy importante. Las personas dignas de servir a la causa del Señor muestran su condición de idoneidad teniendo la mejor de las actitudes en el acto de dar ante Dios y ante sus siervos. Hechos 16, 14 al 15. Lidia adoraba a Dios, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mirad la importancia de este texto. Lidia quería agradecer a los apóstoles, agradecerles lo que habían hecho por ella al traerles la salvación. Pero ella les dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Está claro que esta mujer actuaba con fe, actuaba con gratitud, actuaba con amor y generosidad, actuaba con sinceridad. Esto de nos obligó a quedarnos, había una sincera actitud en ella. No era para quedar bien, para aparentar. Nos obligó a quedarnos. Esta mujer se daba cuenta del momento, de la situación, de la necesidad, y quería hacerlo por encima de cualquier actitud de prudencia, de evitar problemas o confusiones por parte de los apóstoles. Ella entendía las cosas, tenía fe, tenía amor, tenía generosidad, tenía todo lo necesario para que su actitud de ofrenda fuese digna. Y por tanto, ella hizo las cosas correctamente, como Dios quiere que se hagan. Los siervos de Dios no deben tomar nunca nada para Dios de personas y de medios indignos. Nunca, nunca, jamás, nunca, jamás. Las personas dignas sienten que es un privilegio colaborar y servir al Señor. Segundo de Reyes 4, 8 al 10. Pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer que le invitaba insistentemente a que comiese. Y él venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. De nuevo, otro caso de una persona digna, que tenía entendimiento y fe y generosa entrega a Dios y a su obra. Dios honra y bendice a quienes dignamente apoyan con sus bienes a la obra de Dios, en primer lugar, y en segundo, a los siervos del Evangelio, a los siervos que sirven a esa obra de Dios. Menospreciar a los siervos que sirven a Dios es una ofensa al Señor mismo. Mateo 10:13. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Primero de Samuel 8:7. Dijo Jehová a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí. Por tanto, menospreciar a los siervos que sirven a Dios es una ofensa al Señor mismo. Y menospreciar a Dios y a sus siervos conlleva la ausencia de la bendición del Señor para esta vida y para la presente. Mateo 10:14. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras,
salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No solo no deben recibir los siervos de Dios nada ofrecido indignamente, sino que deben evitar el contacto con personas indignas que ofrecen también indignamente a Dios o a sus siervos. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. La bendición de Dios es solo para los que le honran con sus bienes. Proverbios 3:9 al 19. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios ha prometido bendecir a los que le honran con sus bienes, a los que le honran, no a los que dan, no a los que dan de cualquier manera, no a los que dan por interés material, no a los que dan como el que invierte en bolsa, no a los que le dan esperando recibir a cambio. Dios bendice a los que le honran con sus bienes. Segunda a los Corintios 9:7 al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia y tengáis siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Lo importante no es dar meramente. Lo importante es dar honrando a Dios con fe, con alegría, con gozo, con generosidad. Dios mira el corazón del dador. Dios mira el corazón. Los que menosprecian a Dios y a sus siervos en esta vida tendrán que rendir cuentas a Dios por ello en el día del juicio eterno. Mateo 10:14 al 15. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la provisión de Dios para sus siervos. Y esto nos lleva a establecer algunas consideraciones prácticas para nuestras vidas. Primera, el siervo de Dios debe confiar en la provisión divina, sin afanarse por el sustento material. Segunda, la Iglesia tiene el deber de sostener dignamente a los que sirven en la obra del Señor, predicando el Evangelio y pastoreando el rebaño con fidelidad. Tercera, rechazar a los siervos enviados por Cristo es rechazar al mismo Señor, con graves consecuencias presentes y eternas. Y cuarta, quienes bendicen a los siervos de Dios y les honran, participan de la bendición del reino en esta vida presente y en la otra vida venidera. Y Dios lo tomará en cuenta. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos. Oremos. Señor, te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a discernir lo que tú enseñas de lo que las gentes creen sobre este asunto y sobre tantas cosas. Ayúdanos a distinguir la verdad de la mentira, la enseñanza que procede de ti, del fraude humano. Ayúdanos a entender todas estas cosas y tus propósitos presentes y eternos con ellas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a tener fe, a ser generosos, a tener una actitud de honrarte, de servirte, de hacer las cosas, en definitiva, hacerlas bien. Ayúdanos, Señor.
y que este asunto pueda ser entendido por nosotros y practicado en la medida en que tú lo enseñas. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu provisión diaria, generosa, abundante, que nunca falla. Gracias por todas las cosas que nos das, Señor. De ti viene todo lo bueno, de ti viene todas las cosas en todos los sentidos. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener esa gratitud y a servirte también con fe y con gratitud. Y Padre, te suplico una vez más por los enfermos, por los afligidos, por los que te necesitan. Te pido por los gobernantes para que lo hagan con justicia. Y te pido, Señor, por nosotros, los pueblos, para que también sepamos entenderte y conocerte en medio de los tiempos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.